A ver, mi querido Rafa, precisamente el tema de los mexicanos que regresan de Estados Unidos fue un tema que volviste a plantear en la mañanera. Como se pudo, muchas veces en el chacaleo de todas las mañanas, pues uno tiene que gritar la pregunta. En esta ocasión te tocó a ti, porque se están hablando de programas importantes del gobierno de la Cuarta Transformación y creo que es válido preguntar si en eso también se incluye a los mexicanos que están regresando de Estados Unidos, a los migrantes, incluso que se encuentran en Estados Unidos, que sepan si en algún momento pueden calificar o aspirar a recibir los beneficios de esos programas. Así es, Vicente, es algo muy importante para nuestros hermanos que están en Estados Unidos, que regresen con las armas, que regresen para que puedan ser productivos. El presidente habla de las remesas, 35,600 millones de dólares este año. Se pronostica que para el siguiente año son 37,000 millones de dólares. Entonces yo creo que es muy importante para nuestros hermanos migrantes que regresan del extranjero, pues tengan las armas, tengan oportunidades, tengan todos los programas sociales que se están implementando. Y un dato muy importante, Vicente, y lo hemos vivido aquí en Palacio Nacional, ha venido mucha gente que a lo mejor tiene 25, 20 años, 15 años allá en Estados Unidos, pero regresan ya con una edad de 50, 55, 45, y pues desgraciadamente no tienen las oportunidades aquí en México. Sabemos que hay una discriminación muy marcada para los que quieren trabajar, que tienen más de 40 años, y yo creo que en este sentido, si los migrantes han aportado tanto hasta a nuestra nación, pues hay que darle las oportunidades. Entonces, todos estos programas, pues hay que marcarlos, hay que se defina, porque también es algo muy importante, porque no ha sido muy claro el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con estos programas para nuestros hermanos migrantes. Entonces hay que poner énfasis en ese sentido para que puedan tener las oportunidades y todos los que regresen, ya tengan la edad que tengan, pues tengan oportunidad y puedan aportar a nuestro país. Y Toño, orgullosamente seguimos poniendo el tema de los migrantes en la mesa, como no lo arropan, porque tal vez no lo conocen otros comunicadores, otros medios, y nosotros aquí en Sin Censura creemos que es parte de nuestro ADN, es parte de existir, seguir poniendo el tema de los hermanos que retornan o de los hermanos que siguen contribuyendo desde el extranjero para la grandeza de nuestro país. Y es que, Vicente, Rafa, es ridículo ponernos a pensar en que pues este tipo de programas solamente deberían ser a los que viven en el territorio nacional, cuando México recibe miles de millones de pesos en remesas. Mira, se está hablando, por ejemplo, la secretaria de Economía habla de este programa muy interesante de las tandas para el bienestar, de estos microcréditos para el bienestar, porque la mayoría de los verdaderos empresarios mexicanos, esos que son microempresarios, son el 99% de todos los empresarios de México, es decir, esos que tienen sus talleres, que tienen sus tienditas, que tienen sus negocios muy pequeños, por ejemplo, de artesanías, son los que conforman el 99% de la población de los verdaderos empresarios mexicanos. ¿Se imaginan ustedes cuántos de esos mexicanos o mexicanas han sido financiados por sus familiares acá en Estados Unidos? Es algo que se trata, qué bueno que lo menciona Rafa. Gracias a las remesas que mandamos muchos mexicanos desde acá de Estados Unidos, gracias a esos miles de millones de pesos, muchas personas en México pueden poner sus changarritos, sus negocios, sus talleres, se convierten verdaderamente los paisanos mexicanos en inversionistas. Quieranlo o no, al mandar su dinerito, sus dólares se convierten en inversionistas. ¿Qué pasa cuando les dan una patada en el trasero de aquí desde Estados Unidos y los deportan? ¿O qué pasa cuando simplemente dicen, ¿saben qué? Ya me quiero regresar a mi país con mi familia, quiero construir mi casita y etcétera. Y me regreso con mis dólares. ¿Qué pasa con esos inversionistas en su momento y que ahora pues llegan a un país en el que el poder adquisitivo es muchísimo menor que en Estados Unidos? Pues por supuesto que también deberían recibir este microcrédito por parte de la Secretaría de Economía. Tenemos que defender esto. Los medios tradicionales no lo hacen. Bueno, pues allá ellos. Nosotros tenemos que defender a los paisanos mexicanos. Y así se lo preguntó Rafa y así se lo respondió la secretaria de Economía en la mañanera sobre esto de las tandas, que también deben de incluir a los mexicanos que regresan y cómo entender
la participación de los mexicanos desde Estados Unidos. No sé si es mexicanos regresan desde el extranjero y pueden ser beneficiados con este programa, porque es muy importante para los mexicanos que desgraciadamente los regresan por migración y que pueden aportar o les pueden dar estos apoyos. Efectivamente, parte de el objetivo es llegar al mayor número de mexicanos que tienen una negociación, que pueden tener ya una negociación, que han mandado sus remesas probablemente a sus localidades y que a partir de esas remesas se ha establecido un pequeño comercio, un taller, un tipo de negociación. Efectivamente, está contemplado en que en la medida que el programa va creciendo, vamos a poder llegar a más y más de estos programas. Muchas gracias. Nada más una cosa no me queda claro, o no me queda clara. ¿Ya están incluidos? ¿Ya están contemplados? ¿O hasta que crezca el programa se va a incluir a los mexicanos que regresan? Porque dice, está contemplado que de alguna manera entre más crezca el programa, más personas se beneficien, pero yo leo entre líneas que los mexicanos que están retornando o que están siendo deportados o de alguna manera los que siguen aportando desde Estados Unidos no están dentro de los planes, así lo entiendo yo. Así es, y es muy importante, se habla de 350,000 apoyos de 6,000 pesos y tienen que ser en este sentido, pues tomar en cuenta a todos los mexicanos que regresan desde Estados Unidos, Vicente, porque pues qué armas van a tener para poder seguir aportando, para seguir teniendo aquí oportunidades, y tienen que tomarse en cuenta a todos, no solamente a los mexicanos que están ya aquí. Hay que darle oportunidad a todos esos mexicanos que regresan o que son deportados. No queda muy claro, esperemos que lo puedan aterrizar bien, más que nada porque, te repito, desgraciadamente aquí hemos visto muchas veces muchos mexicanos que vienen de Chicago, que regresan y que tienen cierta edad, que no les están dando las oportunidades, entonces pero es muy importante. Pero ojalá que se haga a la brevedad, sí, porque hasta esta fecha ya vamos para 10 meses de gobierno y seguimos esperando aquello que propusimos sobre el Infonavit, sobre el seguro social para los que están en Estados Unidos, y no se ha dado claridad en esos temas. Creo que ya está pasando el tiempo para que esos funcionarios, ya no digo el presidente, a los funcionarios a los que le dejó encargado este tema el presidente, den cuentas claras y una respuesta contundente para que se esperancen o se desilusionen los mexicanos allá en el extranjero. Sí, totalmente de acuerdo, y es responsabilidad de esos funcionarios, de esos encargados de cada área, que den una respuesta, porque no sé si recuerdas, Vicente, cuando se tocó el tema del Infonavit, incluso se llegaron a contactar con nosotros para darle seguimiento, incluso aquí Jesús Cantú dio respuesta a esa pregunta que le hicimos hace unos meses, y no, aún así no queda claro. Entonces es importante no quitar el dedo del renglón para que el día de mañana o más adelante nos den los datos exactos para podérselo decir a todas esas personas que están en Estados Unidos, puedan invertir en sus casas o a sus familiares y tengan una vivienda digna. Imagínate, Toño, solo como ejemplo, y tiene que tomarlo en cuenta la secretaria de Economía, los secretarios a cargo de los programas sociales, incluso espero que el presidente lo tome en cuenta, esto que es parte de la realidad tan compleja de los mexicanos que se van y que regresan. Imagínense que un paisano que por años haya estado mandando sus remesas y regrese a México deportado sin la posibilidad de beneficiarse de estos programas sociales. Me parecería una injusticia. No necesariamente de este gobierno, una injusticia de esta realidad tan compleja que tienen que estudiar y que tienen que de alguna manera mejorar los personajes que están en el círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esperemos entiendan de una mejor manera ese fenómeno migratorio que
pues que sí es difícil de entender, Toño. Especialmente Vicente, Rafa y público consentidor, porque se trata de ese paisano o esa paisana mexicana que verdaderamente mantuvo a flote la economía de México desde Estados Unidos. Por muy poco que haya mandado, en conjunto, como paisanos mexicanos se mandaron miles y se siguen mandando miles de millones de pesos. Mantienen a la economía, lo que es mejor, son inversionistas en sus propias comunidades, permiten que la economía crezca con otro tipo de negocios. Verdaderamente a mí me parecería muy descorazonador eso que comentas, que cuando lleguen pues simplemente les digan, no, pues lo siento, con todo y que nos echaste la mano, pues a ver cómo te va, porque esa es la realidad. Ellos han mantenido a la economía de México, no podemos negar esa parte y sería absolutamente injusto. Esto que comentas, Vicente, sobre la pregunta que hace Rafa, de cómo es que no queda claro si lo tenían, si ya, lo tienen considerado el hecho de que los migrantes, los paisanos mexicanos también se beneficien del programa de las tandas para el bienestar, pues sí queda muy ahí. La verdad es que la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, parece como que dice, no, sí, los vamos a sacar, tal vez porque se les haya olvidado, y eso está de la chingada. Ya no nos pueden olvidar a los paisanos en Estados Unidos, porque lo ha dicho el presidente una y otra vez. Yo no me considero un héroe, pero la gente que trabaja aquí en Estados Unidos, los mexicanos que trabajan aquí y que se levantan muy temprano, por ejemplo en Wisconsin, con temperaturas de menos 30, 40 grados bajo cero, y que trabajan en las lecherías, ellos vaya que son los héroes anónimos, lo ha dicho el mismo presidente. Ya no nos pueden olvidar, ya no pueden olvidar esos héroes anónimos y héroes vivos. Es momento de que tengan de que todo este tipo de programas consideren a los paisanos repatriados, a los paisanos deportados. Así es, mi querido Toño. Y déjenme rescatar